la ventana yo de Meet. Si hay cualquier duda, pregunta o tal, pues nada, preguntad directamente, interrumpid todo lo que haga falta. Se trata de que se entienda esto. Entonces, bueno, ayer lo que conté ayer era un poco de introducción al tema de funciones especiales. Bueno, la teoría clásica de funciones especiales, tanto las funciones especiales clásicas, las que vienen de ecuaciones diferenciales lineales, las hipergeométricas, etcétera, como un poquito de las no lineales, que eran las ecuaciones de Pan-de-B. Y entonces, bueno, comenté esto al principio como material que luego, bueno, pues se supone que nos va a hacer falta para el tema de matrices aleatorias. Entonces, lo que voy a contar de matrices aleatorias quizás también es conocido, pero bueno, básicamente se trata de, bueno, es un punto de vista sobre la teoría de matrices aleatorias que bueno, que a nuestra comunidad nos viene bien porque básicamente es una formulación que permite utilizar metodología de sistemas integrables o de polinomios ortogonales. Y entonces, bueno, pues lo que quería comentar es eso, cómo funciona este punto de vista de matrices aleatorias, cuáles son los objetos que uno estudia y cómo trabaja con ellos y, bueno, brevemente, a lo mejor no hace falta, me imagino que muchos de vosotros lo sabréis, pero un poquito de la teoría de polinomios ortogonales, que me imagino que es conocida, pero, bueno, centrándonos en lo que hace falta para esta aplicación en concreto. Entonces, aquí, bueno, en una charla de hace ya una temporada contaba algo de matrices aleatorias, encontré esta ilustración y me pareció que estaba bien volverla a poner. En el sentido de, bueno, la teoría de matrices aleatorias es un área muy grande de investigación y eso tiene su parte buena, porque quiere decir que hay mucha gente y mucha gente buena trabajando en esto y muchas aplicaciones y muchos problemas interesantes. Y tiene, por otro lado, la dificultad, bueno, de que entra mucha gente con intereses distintos y con formación distinta y con métodos matemáticos distintos, incluso también gente de muchas veces de física, de ingeniería, de estadística, etc. Y entonces, pues a veces es un poco difícil orientarse y uno, pues, bueno, si tiene la capacidad de entender todos los puntos de vista, pues es mucho mejor. Si no, pues acaba viendo, como en este dibujo, pues una parte más o menos acertada del total. Entonces, cuando uno habla de matrices aleatorias, una de las... Bueno, hay probablemente más de dos puntos de vista, pero hay uno que es el intuitivo, de alguna manera es una matriz aleatoria, es una matriz cuyas entradas son variables aleatorias, de la forma que sean, con la distribución de probabilidad que sea, independientes o no, eso ya depende. Y bueno, pues uno pone esas variables aleatorias en una matriz, por ejemplo, una matriz de transición en un proceso aleatorio, el que sea, y tiene una matriz aleatoria. Entonces, ese es el punto de vista, de alguna manera, muy intuitivo, y es el punto de vista de los expertos en probabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, uno entra por ahí y las herramientas que utilizan normalmente para estudiar matrices aleatorias son herramientas de teoría de probabilidad, teoría de la medida, análisis funcional, un poquito, etc. El otro punto de vista, que es, bueno, es un poquito distinto, es el de considerar matrices aleatorias de la siguiente forma. Un conjunto de matrices con una estructura, por ejemplo, matrices hermíticas o matrices simétricas, y sobre ese conjunto poner una ley de probabilidad. Una ley de probabilidad que llamamos P sub n. N mayúscula va a ser siempre el tamaño de la matriz. Y entonces esta es una motivación, bueno, esta formulación tiene una motivación mucho más física. Y entonces lo que ocurre es que, bueno, pues le permite utilizar herramientas muy diferentes, bastante diferentes. Bueno, para nosotros es más interesante, pero conviene tener en cuenta que muchas veces cuando la gente trabaja en matrices aleatorias tiene el punto de vista probabilístico y entonces las cosas pueden ser bastante diferentes.
En cualquier caso, normalmente cuando uno trabaja en matrices aleatorias, lo que intenta es ver propiedades de las matrices y normalmente la información accesible o interesante, o las dos cosas, ocurre cuando el tamaño de las matrices n mayúscula tiende a infinito, ¿vale? Porque normalmente es difícil decir, dar información sobre una matriz cuando n es finito pero muy grande. Sin embargo, en el límite, pues muchas veces hay más estructura, hay incluso una estructura prácticamente determinista. ¿De acuerdo? Y entonces, referencias, pues hay muchísimas. Estas son algunas de las más de nuestro gremio, por así decirlo. El libro clásico de Meta tiene un poquito de todo. El libro de Trenstau, por ejemplo, empieza con teoría de probabilidad, aunque luego explica también el punto de vista a través de polinomios ortogonales y demás. El libro de Anderson, Guionnet y Zeitouni es probabilístico. En cambio, el libro de Percy Dive es el enfoque desde la teoría de polinomios ortogonales. Entonces, son enfoques bastante distintos. Y de hecho, si uno va al Handbook, al Oxford Handbook, que es un libro enorme que se publicó en el año 2011, con contribuciones, son capítulos cada uno de distintos expertos, no solo en matemáticas, sino en física también, pues realmente uno ve diferencias enormes, es decir, desde temas que le suenan más o menos, formulaciones que suenan a otros que no tienen nada que ver con nada de lo que conozca. O sea, realmente es un campo amplísimo. Espera, mira, creo que... si quiere entrar alguien. Sí, sí, ya le doy yo paso, Vale, Alfredo, no te preocupes. vale, gracias. Y luego dos referencias cercanas a nuestros temas, que son quizás más accesibles que libros o que artículos de investigación, son pues notas o notas de cursos o de seminarios. Por ejemplo, estas dos, una de Pavel Blecher, que es matrices aleatorias utilizando la metodología de polinomios ortogonales, y luego Peter Miller, también está relativamente cercano a nuestro gremio, trabaja más en EDPs, pero bueno, pues también es un experto en esto. Entonces, bueno, las dos referencias están disponibles en internet y son bastante, hay aspectos más técnicos, pero normalmente hacen un esfuerzo pedagógico mayor que en un artículo o en un capítulo de libro. Entonces, bueno, parece que son referencias útiles también. Entonces, el conjunto de matrices aleatorias, quizás de los más clásicos, es la GUE, la Gaussian Unitary Ensemble. Entonces, esta se puede construir, se puede hacer un experimento sencillo, computacional, que es el siguiente. Uno toma una matriz n por n, una matriz I, y las entradas son variables aleatorias que tienen una distribución normal, con media 0 y desviación típica 1. Esto es fácil de simular en muchos lenguajes de programación. Entonces, bueno, son variables aleatorias independientes, y luego lo que uno construye es, pues, esto de I más I traspuesta conjugada, con lo cual aparece una matriz hermítica. Entonces, esa matriz X automáticamente pertenece a una colectividad de matrices que vamos a llamar GUE, Gaussian Unitary Ensemble. Entonces, una matriz hermítica con entradas aleatorias independientes que siguen distribución normal. Si en lugar de trabajar con variable compleja uno trabaja con variables aleatorias reales y construye la simétrica en lugar de la hermítica, bueno, pues aparece otro conjunto clásico que es la GOE, la Gaussian Orthogonal Ensemble. Y bueno, están relacionadas, pero tienen comportamientos bastante distintos, y la GOE es normalmente más complicada de estudiar que la GUE, aunque parezca que la variable compleja es un poquito más... añade complicación, en realidad en este caso simplifica bastante las propiedades. Y entonces uno, si esto es muy fácil de generar, está una matriz, un tamaño 100, 200, 500, 1000, y generar esta matriz es nada en MATLAB, son dos líneas. Y si uno hace un histograma de los autovalores de esta matriz del Gaussian de la GUE, escalándolas por 1 partido por raíz de n, ¿vale? Porque si no los autovalores tienden a crecen como raíz de n,
lo que observa es un fenómeno de este tipo. Es decir, el histograma de autovalores, pues bueno, es una matriz aleatoria, pero parece que hay una estructura clara conforme uno aumenta n. El histograma, bueno, parece que converge, lo que sea que significa eso, converge a algo. Y esa curva que he puesto en rojo va a aparecer después y es esa función, una partida por 2pi, raíz de 4 menos x cuadrada. Eso va a aparecer también ahí. Y esto es un experimento numérico con lo que se llama la ley semicircular de Wigner, que es, bueno, pues se puede formular de manera rigurosa diciendo que si uno pone una medida contadora de los autovalores con una normalización adecuada y hace n tender a infinito, pues esa medida discreta contadora va a tender en cierto sentido a una medida absolutamente continua que tiene esa densidad, 1 partido por 2pi raíz de 4 menos x cuadrada, que es, bueno, pues un semicírculo, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un ejemplo de propiedad global en el límite, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues es una propiedad importante en la teoría de matrices aleatorias. Y luego se puede hacer el experimento también de, bueno, pues representar gráficamente los autovalores de este tipo de matrices, ¿de acuerdo? Y entonces, si uno compara con puntos generados aleatoriamente o pseudo-aleatoriamente en MATLAB, que serían la primera y la tercera, los puntos que aparecen en color negro, si uno compara con los puntos en color azul, que es el mismo número de puntos, pero de autovalores de una matriz de esta manera, pues se observa cualitativamente que el comportamiento es bastante distinto. No es nada riguroso lo que voy a decir, pero en el caso de puntos aleatorios o pseudoaleatorios, pues lo típico es que aparezcan, bueno, pues grandes, bueno, regiones donde no hay puntos y luego acumulación de puntos en otras partes del intervalo, mientras que en el caso de los autovalores de la GUE, el comportamiento parece mucho más no regular, pero parece que los puntos tienden a distribuirse de una manera más uniforme o a separarse y a colocarse de una manera más, no equispaciada, pero más equilibrada a lo largo del intervalo. Entonces, esto es un ejemplo de funcionamiento también local. Es decir, qué es lo que ocurre con los autovalores que no se comportan directamente aparentemente como variables aleatorias como uno esperaría, ¿de acuerdo? Entonces, este punto de vista, el punto de vista que nos interesa es el segundo que he comentado antes, que es tener un conjunto de matrices, por ejemplo, hermíticas, y definir una ley de probabilidad sobre ese conjunto de matrices. Y entonces, por razones, bueno, en parte históricas, uno además impone que esta ley de probabilidad tenga una cierta invariancia. Entonces, históricamente, esto se suele atribuir a Wigner, el nacimiento de este punto de vista de matrices aleatorias tenía que ver con la descripción de ciertos sistemas físicos muy complicados, con un gran número de partículas. Entonces, la modelización que se le ocurrió a Wigner fue, pues, bueno, por medio de ciertas matrices aleatorias de gran tamaño. Entonces, esas matrices aleatorias estaban modelizando un cierto sistema. Este sistema, pues, tenía un cierto hamiltoniano, había unos autovalores y unas autofunciones de ese operador hamiltoniano. Y entonces, bueno, pues lo que interesaba a la hora de modelizar era poner algo que respetase por lo menos los autovalores, ¿de acuerdo? Los niveles de energía, que serían, en el caso, porque esto venía de física atómica. Y entonces de ahí viene la imposición de que la medida de probabilidad sea invariante. Bueno, pues hay muchos tipos de invariancia, pero la típica, la más sencilla, es la invariancia unitaria. Es decir, que si hago un cambio si yo tengo las autofunciones en una cierta base ortonormal o ortogonal de un espacio de Hilbert y yo hago un cambio de base ortogonal, pues observo lo mismo, en el sentido de que los autovalores no cambian, ¿vale? Entonces, se impone que esa ley de probabilidad sea invariante por transformaciones unitarias. Bien. Entonces, este es un requisito que impone mucha estructura en el sistema.
Entonces eso, bueno, pues condiciona mucho el tipo de matrices aleatorias que uno puede estudiar y a cambio, pues esa estructura tan rígida, pues hace que las cosas funcionen cuando funcionan, que funcionen muy bien. ¿Vale? Entonces es eso conviene tenerlo en cuenta. Entonces el tipo, una forma genérica de esta medida de probabilidad es esta primera fórmula que pongo aquí, que tiene una pinta un poco extraña, quizás la primera vez, y lo que es, bueno, básicamente yo tengo una matriz M que es hermítica, n por n, y entonces mi medida de probabilidad va a ser, bueno, esta 1 partido por z sub n es una normalización. Ese objeto z sub n, si uno quiere solo verlo desde el punto de vista matemático, es una normalización. Desde el punto de vista físico es una función de partición, que tiene una interpretación en términos de hamiltoniano del sistema y energías y tal. Pero para nosotros va a ser solamente Zn, es un objeto importante y se puede estudiar matemáticamente también, como veremos después. Dm es la medida de Lebesgue en cada una de las entradas de la matriz. Entonces, bueno, pues yo tengo dmjj en la diagonal y luego dm fuera de la diagonal, y es suficiente con especificar en una de las partes triangulares porque la matriz es hermítica. Y entonces queda este factor exponencial aquí, que es, bueno, pues es la exponencial de menos n y la traza de una función v que va a ser un potencial. Potencial es una función suave que tiene un crecimiento suficientemente rápido en infinito, de tal manera que esta exponencial de menos n v decaiga en infinito suficientemente rápido, y para no complicarnos, v va a ser un polinomio, función analítica, en particular un polinomio de grado par y con coeficiente líder positivo, entonces no hay ningún problema de convergencia. Entonces esa estructura es un poquito extraña, pero lo que, bueno, uno puede demostrar que efectivamente esta medida es invariante por transformaciones unitarias. La traza es invariante por transformaciones unitarias y la medida de Lebesgue también se puede ver que se mantiene por transformaciones unitarias. El caso más importante corresponde a un potencial que sea cuadrático. m² sobre 2, se suele poner, y aquí vuelve a aparecer la V. Entonces, ese experimento que habíamos hecho previamente con una matriz con entradas aleatorias, independientes, con distribución normal, se puede recuperar, se puede entender con este punto de vista, donde mi medida de probabilidad va a tener esta forma, exponencial de menos n y la traza de m² medios. Entonces, este es el único caso en el que los dos puntos de vista coinciden. Esta formulación por medio de medida de probabilidad sobre el espacio de funciones de matrices hermíticas y la matriz aleatoria formada por entradas que son variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas. Entonces, ahora uno puede generalizar en las dos direcciones, o bien poner entradas aleatorias de otra manera, y entonces necesita herramientas de probabilidad, o bien generalizar esta V, y entonces, pues bueno, tiene un conjunto que se puede estudiar con los métodos de polinomios ortogonales y demás, pero que no es tan fácil de simular en el ordenador, ¿vale? Porque ya no es simplemente poner entradas independientes en una matriz, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué es lo que suele interesar en esta formulación? Bueno, pues en la mayoría de los trabajos la gente lo que analiza es el comportamiento, qué es lo que ocurre cuando el tamaño de la matriz tiende a infinito. Y lo que suele interesar es, bueno, qué pasa con los autovalores de estas matrices, tanto en sentido global como en sentido local. Y luego otra cosa que se puede estudiar es el comportamiento de la función de partición y de la que se llama energía libre, que es, bueno, pues un factor 1 partido por n² por el logaritmo de la función de partición. Y a veces, bueno, se normaliza por la función de partición de la V, ¿vale? Que es explícita.
Esto depende un poco de dónde lo busque uno. Y entonces es lo que comentaba. En lo relativo a autovalores, uno puede mirar información global. Información global, por ejemplo, el comportamiento límite de la medida espectral. Es decir, pues lo que hacía un poco con el histograma antes. Yo pongo una medida discreta que pone una normalizada, pone un peso 1 partido por n en cada uno de los autovalores, con lo cual la masa total es 1. Y esta medida de probabilidad discreta se llama medida espectral. Y la pregunta es, ¿qué es lo que ocurre si ocurre algo cuando n tiende a infinito? Y entonces, bueno, pues la respuesta es que en ciertos casos, si uno escala las cosas adecuadamente, pues sí se puede decir algo en el límite. Sí se puede decir algo en el límite. Y luego hay información local de los autovalores. Es decir, bueno, pues uno puede mirar qué es lo que ocurre con la correlación entre autovalores, la probabilidad de que haya partes del espectro, o sea, partes del intervalo que sea sin autovalores, partes de la recta real sin autovalores. Uno puede mirar la distribución del autovalor más grande, del autovalor más pequeño, depende, hay muchos problemas en esta dirección. Y uno lo que suele intentar es buscar resultados esta es una palabra así, que tiene mucho éxito, de universalidad. Es decir, cuáles de estas propiedades son de alguna manera independientes de, por ejemplo, cómo elija yo el potencial V que me aparecía en la medida de probabilidad. Y entonces, bueno, pues hay efectivamente propiedades que se mantienen para un tipo de polinomio V con unas ciertas propiedades. Y entonces los resultados de universalidad pues se cotizan bastante. ¿Vale? Bueno. Entonces lo que quería ver es con un método de polinomios ortogonales, que es una metodología que nos es bastante familiar, cómo se pueden abordar estos problemas. Y entonces los pasos que uno toma, que vamos a ir con un poquito de detalle, es, bueno, la primera es usar descomposición espectral de la matriz. Es decir, pasar de la ley de probabilidad sobre las entradas de la matriz, que es una cosa bastante incómoda, a ley de probabilidad sobre autovalores y autovectores, que son las cantidades normalmente relevantes en este contexto. Y entonces resulta que esta ley de probabilidad se puede escribir, tiene una fórmula muy elegante en términos de autovalores y autovectores, y se puede escribir en términos de un objeto que va a ser muy importante, que es un núcleo de correlación. Y este núcleo de correlación luego se va a poder simplificar considerablemente utilizando la teoría de polinomios ortogonales, y voy a tener que utilizar polinomios ortogonales respecto a este peso, que no es una coincidencia, viene de la parte exponencial de la ley de probabilidad. Había puesto e elevado a menos n traza de v de m. Bueno, pues los polinomios que voy a tener que utilizar son ortogonales respecto al peso e elevado a menos n v. Y si uno quiere ver la función de partición, también se puede relacionar con estos polinomios ortogonales, si da tiempo lo comentaré el jueves. Y una vez uno llega ahí, bueno, pues lo que puede intentar es, claro, es fantástico utilizar los teoremas, los polinomios ortogonales respecto a este peso. Realmente las fórmulas que salen son muy elegantes, pero luego si uno quiere decir algo medianamente explícito, pues estos polinomios, uno conoce muchas propiedades, pero no tiene fórmulas explícitas. Y entonces lo que va a hacer falta es calcular algún tipo de aproximación normalmente asintótica. Y asintótica cuando el grado de estos polinomios es grande, porque el grado lo voy a poder acoplar con esta variable, con este parámetro n mayúscula, y entonces me interesa ver en el límite, cuando n mayúscula tiende a infinito, qué es lo que ocurre. Entonces, bueno, pues hay toda una maquinaria para obtener asintótica de polinomios ortogonales que se puede aplicar a esto. Entonces, básicamente ese es el plan de lo que quería contar. Entonces, la primera idea es la descomposición espectral. Bueno, esto es álgebra lineal. Y entonces, si yo tengo una matriz hermítica, pues es unitariamente diagonalizable. Es decir, M es igual a U por lambda por U estrella. U es unitaria, una matriz unitaria, y lambda es una matriz diagonal. Bueno, en general podría ser
diagonal podría tener autovalores repetidos, pero bueno, en principio vamos a suponer que es diagonal. Y entonces el objetivo de este primer paso es encontrar esta fórmula mágica para la función de densidad de probabilidad en términos de los autovalores. Entonces, en lugar de esa exponencial de menos n traza de v, etcétera, uno lo escribe de manera estupenda de esta manera. Hay una normalización aquí, esa es la función de partición, que cambia un poco, pero bueno, es simplemente un factor que multiplica la que ya tenía. Y me aparece este tipo de fórmula para la función de densidad de probabilidad en términos de los autovalores. Y esta es una fórmula realmente crucial que permite, por un lado, bueno, pues, reescribirlo después en términos utilizando los polinomios ortogonales y al mismo tiempo permite una interpretación cualitativa. Va a explicar un poquito la gráfica que veíamos antes de los autovalores, de esta simulación de los autovalores. Vale. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, no quería dar la demostración. Si alguien está interesado, en el libro de Persida está hecho con detalle. Básicamente es un cambio de variable para llegar a esta fórmula. Lo que pasa es que hay un par de detalles con el que hay que tener un poco de cuidado y hay que utilizar un argumento de densidad de las matrices con espectro simple, ¿vale? Es decir, si yo quiero diagonalizar y quiero una matriz lambda diagonal, pues más vale que los autovalores sean simples. Y entonces, bueno, esto no siempre es verdad, pero las matrices con espectros simples se puede demostrar que es un conjunto denso en el espacio de conjunto de matrices hermíticas. Entonces, hay un argumento de densidad ahí que uno puede suponer, salvo medida cero, que tiene una matriz con espectro simple. Y entonces se hace un cambio de variable, hay que tener un poquito de cuidado, que es de las entradas de la M a las variables espectrales. Y las variables espectrales son los autovalores, ¿de acuerdo? Que ahí de hecho debería ser n mayúscula, perdón, esto es n mayúscula porque es el tamaño de la matriz. Y luego las coordenadas de la parte de la matriz unitaria. Y esas, bueno, pues hay que tener un poco de cuidado porque hay que definirlas módulo fase, porque la matriz unitaria, bueno, pues no es única. Y, bueno, pues básicamente esos son los detalles técnicos, es decir, que hay que considerar el espectro simple y luego que hay que tener en cuenta el módulo con Tn, es decir, que la fase de la parte unitaria no está determinada salvo una constante de módulo 1 en general. Y una vez uno ha hecho eso, pues es el jacobiano de la transformación. Es decir, tomar esta transformación, calcular el jacobiano y comprobar que efectivamente sale esa fórmula que he escrito antes, ¿vale? Que vuelvo a poner aquí. Y entonces esta fórmula es muy importante, primero, pues es muy elegante, como desacopla la información de autovalores y de autovectores. Los autovectores se van a quedar aquí en la función de partición. Y además tiene una interpretación, permite una interpretación muy interesante, y es que si uno mira a estos dos términos, pues este producto de aquí, lambda k menos lambda j al cuadrado, producto sobre todas las posibles combinaciones con k mayor que j. Entonces, eso quiere decir que si yo tengo autovalores, tengo una configuración con autovalores muy cercanos unos a otros, esas diferencias van a ser pequeñas, al cuadrado todavía más pequeñas, entonces eso va a penalizar esa distribución de los autovalores. Entonces, esto se suele leer como repulsión entre autovalores. Es decir, los autovalores no quieren estar demasiado próximos los unos a los otros, que era algo que se veía cualitativamente en esa ilustración de antes, donde los autovalores intentaban separarse unos de otros. Pero claro, si eso fuese el único factor aquí, pues los autovalores se separarían y se irían todos a infinito. Y entonces este producto de aquí lo que hace es contrarrestar un poquito eso y se puede ver como un confinamiento, porque entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si los autovalores se van muy cerca de infinito, o v es un polinomio evaluado cuando lambda j es muy grande, pues va a ser inmenso, y entonces elevado a menos n v
de lambda j pues va a ser muy pequeño. Entonces, configuraciones con muchos puntos cerca de infinito también van a ser penalizadas. Entonces, hay por un lado recursión de autovalores y por otro lado confinamiento. Entonces, uno lo que normalmente busca, y lo va a aparecer después, son configuraciones donde estos dos fenómenos operan en una misma escala. Entonces, puede haber algún tipo de equilibrio no trivial entre estos dos efectos. Y por eso, luego esta es una cosa técnica, por eso aparece aquí este factor menos n. ¿Vale? Ese factor menos n ahí justamente tiene el efecto de conseguir que estos dos fenómenos sean comparables de tamaño. Si uno no escala, pues entonces en principio no hay forma de equilibrar las dos cosas. ¿Bien? Entonces esto es un sistema de variables aleatorias, porque estos autovalores son variables aleatorias, pero que interaccionan de una manera muy particular. ¿De acuerdo? No es simplemente puntos aleatorios, sino que es una configuración que tiene una estructura muy, muy grande detrás. ¿De acuerdo? Entonces, la segunda idea es, a partir de esta fórmula, reescribirla de una manera todavía más compacta. Y entonces uno lo que hace es darse cuenta de lo siguiente. Este producto que aparece aquí, lambda k menos lambda j, es en realidad el determinante de una matriz conocida en álgebra lineal, que es una matriz de Van der Monde. Si uno pone una matriz con monomios en variables lambda 1, lambda n, entonces monomios de grado 0 en la primera columna, grado 1, grado 2, grado n-1, pues el determinante de esta matriz, que voy a llamar delta n, es ese producto sobre j menor que k de lambda k menos lambda j. Entonces, bueno, pues la probabilidad que yo tenía antes la puedo reescribir como 1 partido por zn', y en lugar del producto de lambda k menos lambda j al cuadrado, pongo este determinante de Van der Monde al cuadrado. Y luego el producto de las exponenciales de momento lo dejo. ¿Vale? Y luego, por otro lado, pues esta parte en rojo es la parte de los autovectores y va a ser, bueno, pues se va a quedar ahí, de momento no lo vamos a tocar. ¿Vale? Y entonces, ¿ahora qué es lo que hago? Bueno, pues un poco de manipulación de estos determinantes. Entonces pongo Wn como la diagonal y pongo como la mitad de la raíz de este peso exponencial. Y entonces, bueno, pues esta densidad me quedaba delta n cuadrado por el producto de las exponenciales. Bueno, pues pongo la mitad aquí y la mitad aquí. Paso cada uno y pongo el delta n en medio y luego el delta n cuadrado lo separo en dos determinantes y lo que hago es poner el Van der Monde y poner la traspuesta. Porque el determinante de la traspuesta es igual que el determinante de la matriz. Y entonces, pues bueno, puedo hacer una y su traspuesta. ¿Vale? Entonces, hasta aquí no he hecho nada más que utilizar propiedades de los determinantes. Y entonces ahora la gracia aquí es que uno puede hacer lo siguiente. El determinante de Van der Monde tiene monomios de grado 0, grado 1, grado 2, etcétera, por filas o por columnas. ¿De acuerdo? Entonces, de una manera más general, uno puede poner, en lugar de monomios, pues puede poner polinomios de grado 0, de grado 1, de grado 2, etcétera, que vamos a llamar Q sub j. Y entonces resulta que, bueno, tengo aquí otra constante distinta, porque, bueno, que viene de estos coeficientes aquí, de estos Q sub jj. Pero bueno, ahí tengo una constante que puedo sacar de aquí y luego tengo el determinante de la W, y ahora en lugar del Van der Monde voy a tener por columnas o por filas pues polinomios de grado 0, 1 hasta n-1 en cada una de las variables lambda 1, lambda 2, lambda n. ¿De acuerdo? Entonces ahí yo tengo un grado de libertad que por supuesto luego vamos a aprovechar, pero bueno, pues un grado de libertad importante. Y entonces ahora lo que hago es multiplicar. Y entonces si multiplico estos dos determinantes, lo que me queda es, bueno, pues esto no lo he tocado, y luego tengo un determinante de, bueno, y cada entrada en esta matriz
va a ser una función de dos variables. Si multiplicáis, pues, por ejemplo, la primera fila por la primera columna, pues me aparece q sub 0 al cuadrado en lambda 1 más q sub 1 de lambda 1 al cuadrado más bla, 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 q n-1 de lambda 1 al cuadrado, una función de lambda 1. La siguiente, el siguiente elemento pues va a ser esta fila por esta columna y entonces me queda un producto de polinomios en lambda 1 por polinomios en lambda 2 y así sucesivamente. Entonces, cada una de estas entradas va a ser, bueno, una función en esta matriz, cada entrada va a ser una función de, bueno, pues lambda j, lambda k, fila j, columna k, o jl, lo he puesto aquí, ¿vale? Entonces, esta función k sub n, ¿vale?, es una función de dos variables que uno puede comprobar que tiene esta forma. Vienen las exponenciales que vienen de los factores que había puesto al principio y al final, y luego tengo una suma de q sub k en x por q sub k en y, donde q sub k es un polinomio que todavía no he determinado en la variable x y en la variable y. Y esta función k sub n va a ser un objeto central de todo el análisis, que es el núcleo de correlación. Y entonces lo que demuestra este cálculo es que la función de densidad de probabilidad de los autovalores se puede escribir una constante por un determinante. Y en ese determinante tengo el núcleo de correlación evaluado pues, en las variables que sean. Y esto se llama forma de determinante. Y también esto tiene vida propia en el sentido de que es un ejemplo de lo que se llaman determinantal point processes, procesos puntuales en determinante, ¿de acuerdo? Que son configuraciones, esto se estudia en probabilidad y en análisis, son procesos aleatorios, un cierto número de partículas, que se caracterizan porque uno puede escribir la función de densidad de probabilidad en forma de un determinante con un núcleo de correlación. Y esto es mucho más general que la parte de matrices aleatorias. Las matrices aleatorias tocan aquí otro tema enorme, que es el de este tipo de procesos que se estudian mucho en análisis y en física y matemática. ¿De acuerdo? Entonces, este cálculo es fundamental para poner el análisis de estas matrices aleatorias en este contexto. Bien. Bueno, y entonces, claro, aquí la pregunta, que mejor estáis esperando, es: ¿se pueden elegir los polinomios de manera que este núcleo de correlación se simplifique de alguna manera? Y entonces, pues bueno, me falta el ingrediente de polinomios ortogonales y entonces la respuesta es que sí, que uno puede elegir estos polinomios de una manera astuta para que este núcleo de correlación es una función, es una fórmula estupenda, unas exponenciales, una suma de polinomios, pero si uno quiere estimar esto, por ejemplo, cuando n mayúscula es grande, pues puede ser complicado, porque las exponenciales muy bien, pero luego una suma de producto de polinomios desde 0 hasta n-1, cuando n es grande, pues a saber cómo se estima. Entonces, lo que me hace falta aquí es, bueno, un poquito de la teoría de polinomios ortogonales para ver cómo se pueden usar para simplificar esto. Los expertos de polinomios ortogonales supongo que ya se lo sabrán o se lo imaginarán. Entonces, lo que voy a necesitar de polinomios ortogonales es poquito, una teoría muy grande, pero simplemente lo que necesito es lo siguiente. ¿Cómo se construye una familia de polinomios ortogonales? Bueno, la teoría se puede empezar de muchas maneras, con distintos grados de generalidad. A mí no me hace falta aquí más que la forma más sencilla, que es con una función peso. Si yo tengo una función peso, w de x, que es una función positiva y en la recta real, y tal que todos los momentos son finitos. El típico ejemplo pues, sería la exponencial de menos x cuadrado, por ejemplo. Es un peso clásico en toda la recta real. Y entonces, uno lo que puede hacer es ortogonalizar la base canónica de polinomios, a 1, x cuadrado, x cubo, etc., ortogonalizar respecto a esta función peso. Y entonces, pues lo que aparece es una familia de polinomios ortogonales u ortonormales, depende de la normalización. Vamos a llamar a los ortonormales P sub n minúscula y entonces satisfacen que, bueno, el producto, esto sería un producto escalar en L2, bien, P sub n, P sub m, peso
respecto a la función W sería la integral de P sub n, P sub m contra el peso. Entonces eso es 1 si n y m coinciden y 0 si n y m son distintos. Y entonces, bueno, esta construcción pues, se puede hacer de muchas formas y uno genera una base ortonormal del espacio de polinomios respecto a ese peso. También se pueden construir en lugar de ortonormales mónicos. Voy a usar esa notación, la mayúscula para los mónicos, que tienen coeficiente líder igual a 1. Bien, entonces es cuestión de lo que a uno le interese más o menos. Entonces, ¿qué propiedad me hace falta? Esto es al principio una teoría enorme, ¿de acuerdo? ¿Qué me hace falta de la teoría de polinomios para esto? Bueno, pues me hace falta una identidad fundamental que es la relación de recurrencia a tres términos. Entonces, uno lo que hace es escribir este polinomio x por p sub n, es un polinomio de grado n más 1. Y entonces, uno, como tiene una base del espacio de polinomios con los p sub n, pues puede poner x p sub n como suma. Es decir, yo pondría x por p sub n, en general, una suma desde j igual a 0. No se puede escribir. Bueno, pues no funciona. No funciona el rotulador. Lo puedo escribir como una combinación lineal de los polinomios desde grado 0 hasta grado n más 1. Entonces uno utiliza ortogonalidad para demostrar que realmente, bueno, esa combinación lineal se reduce a tres términos, que son los que multiplican a p sub n más 1 y p sub n menos 1. Todos los demás coeficientes son 0 por la propiedad de ortogonalidad. ¿Vale? Y entonces, a partir de esta fórmula de recurrencia a tres términos, ¿bien? Con estos coeficientes que puedo escribir en términos de producto escalar, ¿vale? Sobre NL2, ¿qué es lo que hago? Bueno, aquí hay unos ejemplos clásicos, me imagino, bueno, para la gente de polinomios no harán falta. Los ejemplos de familias clásicas son peso Jacobi en un intervalo finito, menos 1 a 1. Es un peso de esta forma, como el de la función beta. Polinomios Jacobi que aparecieron ayer como funciones hipergeométricas. Y luego en la semirrecta tenemos el peso como función gamma, x a la alfa por e a la menos x, a los polinomios de Laguerre. Y en toda la recta el peso exponencial menos x cuadrado pues da los polinomios de Hermite. Estas son las familias clásicas en la recta real. ¿Vale? Bueno, entonces, con estos polinomios ortogonales uno construye el núcleo de polinomios ortogonales, que es este K sub n. ¿Vale? Debería haber utilizado otra notación porque tenía K sub n antes con un polinomio genérico, pero bueno, en este caso lo construye con los polinomios ortogonales, con ciertos polinomios ortogonales. Y entonces tengo una identidad conocida también en nuestro mundo, que es la identidad de Christoffel-Delbourg, que hace precisamente lo que necesito, que es simplificar ese núcleo de polinomios ortogonales. En lugar de tener la suma desde j igual a 0 hasta n-1, pues en realidad eso se hace como suma telescópica y depende en realidad solamente de p sub n y p sub n menos 1. ¿Vale? Una simplificación considerable, y aquí aparece a sub n, que es el coeficiente de la relación de recurrencia a tres términos. Debe ser una n mayúscula ahí. Bien. Entonces, ¿cómo se demuestra esto? Pues muy brevemente es básicamente utilizar la relación de recurrencia. Es decir, x por k sub n, pues es la suma de x, p sub j, y sumado desde j igual a 0 hasta n-1, utilizo la relación de recurrencia a tres términos para reescribir esto, es decir, esta es la relación de recurrencia a tres términos. Y entonces lo que hago es darme cuenta de que este término y este término pues se pueden relacionar si uno separa en tres sumas y desplaza el índice de la primera. Entonces el último término, el de n-1, sería a sub n, p sub n en x, p sub n menos 1 en y. Y luego queda una suma que luego se puede juntar ahora en lugar de a sub j más 1, p sub j más 1, tengo a sub j, p sub j. ¿Vale? Asumiendo que a sub 0 es igual a 0, puedo desplazar el índice. Y entonces lo que ocurre es que esta parte de aquí, la parte izquierda de la desigualdad, y esta parte de aquí son simétricas en x y en y.
Si yo permuto x e y, pues esas dos partes no cambian. Y entonces, si yo tomo la combinación x k sub n menos y k sub n, pues entonces la suma cancela y lo que me queda es el término que había separado, que depende pues solamente del p sub n y del p sub n menos 1. Y ya está. ¿Vale? Entonces, está la fórmula de Christophe-Darboux y tiene una variante confluente, que ocurre cuando, si uno toma el límite cuando y tiende a x, ¿vale? Este término se hace 0, pero este también tiende a 0 y entonces hay una indeterminación que se puede resolver, por ejemplo, a arreglar el hospital y aparece la forma confluente de Christophe-Darboux, que es el núcleo evaluado en xx en la diagonal. Y entonces, bueno, pues también se puede poner el término de p sub n y p sub n menos 1, ahora necesito las derivadas. Es la única. Pega, ¿vale? Entonces, bueno, polinomios ortogonales solamente voy a necesitar esto básicamente, pero bueno, como muchos de vosotros sabréis, es un área enorme con muchas aplicaciones. Esta va a ser en matrices aleatorias, pero bueno, pues hay aplicaciones también en análisis numérico, que uno suele estudiar cuando estudia reglas de cuadrado gaussiana. En teoría de aproximación hay muchísimo que tiene que ver con teoría de polinomios ortogonales, no solo aproximación por polinomios, sino aproximación racional. Aproximación de Padé, por ejemplo, tiene que ver con polinomios ortogonales. Y luego, tampoco lo voy a mencionar, pero hay muchísimas extensiones que los expertos pues, conocen bien. Es decir, yo he definido polinomios ortogonales con un producto escalar en L2, producto escalar continuo. Puedo utilizar una ortogonalidad discreta. Puedo utilizar ortogonalidad múltiple con respecto a más de una función peso. ¿De acuerdo? Hay polinomios ortogonales en varias variables también, que se utilizan, por ejemplo, en análisis de ecuaciones derivadas parciales. Hay polinomios ortogonales en la circunferencia unidad, toda una teoría enorme. Hay polinomios ortogonales definidos sobre la circunferencia unidad en lugar de la recta real. Puedo considerar polinomios ortogonales en el plano complejo, tanto con medida de área como con ortogonalidad en una curva del plano complejo. Puedo utilizar ortogonalidad Sobolev también, que involucra no solo los polinomios, sino también las derivadas, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues hay muchísimas extensiones de la teoría. Aquí no van a hacer falta, también por limitación de tiempo, pues no puedo comentar mucho, pero bueno, es una teoría amplísima. Y aquí hay algunas referencias, pues si alguien tampoco perdido en polinomios ortogonales, tampoco estoy poniendo aquí nada nuevo, las referencias clásicas de Sego, Chigara, el libro de Ismail, que es relativamente reciente y tiene un enfoque distinto, pero muchísima información. El libro de Persidae utiliza polinomios ortogonales, pero una formulación un poquito no distinta, pero orientada a lo que le interesa, que es el problema Riemann-Hilbert y la aplicación en matriz aleatoria. Y el compendio de Barry Simon de polinomios ortogonales en la circunferencia unidad, que creo que va a reescribir y a ampliar todavía más. Y bueno, pues muchísimos más. De hecho, hay muchos libros de funciones especiales que tratan, bueno, de hecho todos, tratan los polinomios ortogonales de una manera o de otra, como un capítulo separado o como parte de funciones hipergeométricas, etc. Entonces, bueno, con distintos grados de detalle, dependiendo de lo que quieran hacer. Entonces,